y él era como el más snob de su familia. Me contó que había tenido La combinación. se habían conocido en San Pedro de Atacama porque él tenía hoteles. ¿Pero chileno el otro, el manager? Sí. Yo soy un manager chileno. O sea, era su productor de proyecto aquí en Chile. Claro. Ah, Es un buen Buena bacán. onda todo, Sí. pero es un winner. Sí. Es un winner. Él- Sí. Él hace películas para ganarse todos los festivales. Y esa cuestión a mí no No, y la tampoco. puedo respetar tanto. Yo Sí, es tampoco. verdad. Trabajan solo para los éxitos. Claro, también. Y bueno, las películas tienen narrativas súper predecibles. Sí. Y o sea, no hay ninguna sorpresa, ninguna experimentación con la narrativa. Esa weá encuentro. Le pasa en todo orden de cosas, sobre todo en el arte. En un par de minutos. Pero mi perspectiva en ese sentido es que el arte no tiene que ver con, como decía ayer, con Otro castor, perdón. No. Sí, ahí se nota que hay corazón. Está dando. Pues está dando. naturaleza, sí. Cosas muy extrañas. Pero si una cosa importante que hace el arte es usar ese material y meterlo adentro de nuestro cotidiano. Cuando qué sé yo, cuando uno va a una exposición, qué sé yo, pero lo más importante es que para mí no era ir a estar más feliz, una palabra muy falsa también. No, claro, pero obviamente para que tiene, cultivarte, para aprender. es terrible también. Es terrible. Pero para aprender, para cultivarte, Sí, para crecer, uno va creciendo, pero eso es parte pero no hay crecer. no hay un lugar, ¿cachai? Pero Donde yo crecer- voy a llegar. pero el crecer. punto en general es que cuál es su camino nomás, y que se arroje a él. Es como si fuese decir, dentro de todo el arte es una religión. Por ejemplo, que increíble. Mierda, pero, o sea, que te vaya bien no necesariamente te responde a que seas buen artista. ¿Cachai? Obvio que no, si Pero eso está claro. Yo sé que tú no creí eso tampoco. No estoy diciendo que porque te va bien es Sí, bueno. sí. Estoy diciendo que estoy solamente constatando el hecho de que una persona que Es que una cuestión muy difícil. que le fue bien o que tiene una amplia Ella no puede creer más en ella misma, pese a que nadie cree en ella. ¿Cachai? Y ahí preguntarle. Según ustedes, ¿le ha ido bien o le ha ido mal? El tipo de carrera que uno debería escribir, ¿cachai? A ti, ¿qué es lo que te gusta hacer? Si no sabéis, descúbrelo, trata de trabajar en ello y cuando lo encontré, trata de cachar qué es lo que ganáis con eso, qué es lo que te entrega la cuestión, en qué creís primero que todo. ¿Cachai? Y si esa cuestión involucra que te da y querés que ir a vivir, no sé, bueno, en medio de un bosque como un ermitaño, para poder llegar a ese lugar, que hay buenos que lo han hecho. Hay una... Pero ella sufre, No, pero que si la cuestión no hay otras razones, ¿cachai? Tenéis que contemplar otras razones. Por ejemplo, Hilma af Klint es una pintora que pintó al principio hubiese significado la muerte social. La muerte social por su rollo. Estoy de acuerdo en eso. Cada uno tiene Es que lo que te estoy diciendo es que yo tampoco tengo una posición al respecto, pero sí creo que hay diferentes razones para que una persona decida hacer música, hacer una obra sola. No, pero y claro, si no estoy hablando, o sea, cada uno tiene razones. Y no creo que tenga que ver con nada valorable. Hay otra versión que se llama una pintora francesa también, bien famosa, se llama... Yo comprendo tu punto de vista, o sea, está bien, cada uno tiene sus razones para hacer lo que quiere, pero es que hay gente que pinta por religión, y así por como conectarse con Dios. pero déjame hablar, pues, así como cada uno tiene sus razones para mostrarnos su obra, ¿cachai? Yo también tengo mis razones para pensar que, claro. Entonces, ¿cómo no hay ningún soporte inherente de la obra de arte? No tiene ningún valor. Tío, si se muestra, si se ve,
¿cachai? Porque por algo tú pintáis. Si no... Ya, pero... ¿Viste? ¿Ah? Ya... Sí, Es que ese algo no está muy claro. Ese algo, ¿cachai? Y él está ahí que... Bueno, yo no me estoy... ¿este es él? Sí, aquí empieza el Azopardo, el presidente del Azopardo, Perdón, ¿qué es el azopardo? el Azopardo. Y ahí dice Caleta María, Yandigaya. Yo creo que eso lo podría ir. La Cami buena para nada. Yo igual. Yo me tiro feliz. Así. Sí. No, muy mal, no se lo explicaran. Quería aprender. Sí, yo era algo que lo tengo pendiente. Sí, aprender a nadar bien. No hacía lo que No tiene temperatura, colorante, masa, con saborizante. Sí, de zapallo, no tiene nada. Claro, zapallo. Son naranjas, bueno. Naranja. ¿Colgante lo hicieron ustedes? No, ese era de Don Cata. Por ahí nosotros transitábamos. Antes ¿Y de todavía este puente. está? Sí, de hecho Se podría... los milicos lo echaron a perder porque como pusieron piedra y entonces metieron máquinas y ahí lo echaron a perder. Puta, que lata. Y se han Puras muerto. cagadas, viendo que son. Igual le pusieron puente mecano aquí. Sí, ¿Cómo? Antes no podían pasar por ahí. no. Ese es el letrero que pusiste tú, ¿no? Que está Sí, en el video, eso. ese Eso. es del video, ¿no? El trailer. Ah, ya. No, otro que se salió por el viento. Allá en la pista de aterrizaje. Y ese Es carísimo. 1800 mil. Claro, ahora sí, pues, en un momento cállate que el Ah, ese cartel era de estaba la dispuesto a regalárselo. Claro. Oye, esa caldera ahí era aquí del... Caleta María con pista de aterrizaje incluida. Eso lo hizo un artista de renombre. Ese letrero. ¿Y eso era también de una Adela. cerrada? Sí, Aral. ¿Era del mismo cerrado?